Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Dios te bendiga, quiero darte una bienvenida muy especial en esta hora a esta nueva semana de tiempo devocional, un espacio en el cual la idea es que podamos meditar en la palabra, tomar esos principios bíblicos y a partir de la toma de esos principios bíblicos hacerlos prácticos en nuestra vida diaria y que esto pues contribuya a nuestro desarrollo espiritual. Una valentía fuera de lo común. En un mundo lleno de ideas, de creencias y de situaciones que generalmente van en contra de la palabra de Dios, se hace necesario que nosotros tengamos un valor o una valentía superior o por fuera de lo común para que defendamos nuestra fe cristiana o para que sentemos una postura que realmente evidencie pues cuáles son nuestras convicciones, en qué es en lo que nosotros estamos creyendo realmente. Para hacer esto de manera efectiva necesitamos enfocarnos en un tema que es muy importante en el día de hoy y es la cosmovisión cristiana. Aprender a tener una cosmovisión cristiana. Todos tenemos una cosmovisión, solo que a veces la tenemos enfocada en cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios, que no tienen como centro a Cristo. Entonces esa cosmovisión puede ser humana, esa cosmovisión puede ser de acuerdo a la institución educativa donde nos formamos. Ahí podemos tener un enfoque en nuestra cosmovisión, pero se requiere tener una cosmovisión cristiana. Como seguidores de Jesús, como hombres de Dios y mujeres de Dios, es necesario tener una verdadera cosmovisión cristiana. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por el término cosmovisión? ¿De qué se trata eso? Una cosmovisión es el filtro a través del cual nosotros vemos y entendemos el mundo. Es la manera como nosotros percibimos las cosas. Todos tenemos un contenido dentro de nosotros y a partir de ese contenido es que nosotros avanzamos hacia lo que vamos descubriendo y lo que vamos alcanzando. El filtro de cada persona es un poco diferente porque va a depender de su cultura, de sus creencias y de sus convicciones principalmente. Es más, todos podemos mirar un mismo evento y cada uno tener una cosmovisión distinta del mismo evento. Estamos viendo las mismas circunstancias, estamos viendo las mismas actuaciones, pero podemos tener ideas completamente distintas porque la cosmovisión tiene que ver con el filtro con el cual nosotros vemos y entendemos las cosas. Ahora, mi cosmovisión influye totalmente la forma en cómo veo las cosas. Inclusive en mi cosmovisión influye mucho el concepto que yo tenga de Dios. Si tengo una cosmovisión X o Y, así va a ser también la idea que yo puedo tener de Dios. No solamente de Dios, sino de mí mismo, de la gente que me rodea, de los eventos y de los sucesos que están ocurriendo a mi lado. Eso también implicará una visión sobre mi pasado, sobre mi presente y sobre mi futuro. Va a tener que ver también con la cosmovisión que yo tenga sobre el dinero, sobre el bien y el mal, y sobre el tiempo y sobre tantas otras cosas que son fundamentales en mi vida, van a depender de mi cosmovisión. Ahora, mi visión del mundo influye en cada elección que yo haga. Toda elección que yo hago está determinada por una cosmovisión, es decir, cómo veo yo las cosas. Dependiendo de esa cosmovisión, yo decido, para bien o para mal, pero está dependiendo absolutamente de mi cosmovisión. Entonces es importante que cada vez que tomamos una decisión, la miramos a través del filtro personal de nuestra cosmovisión y la elección la hacemos con base en las creencias o en las convicciones que nosotros tenemos, y por eso es que necesitamos desarrollar algo que se llama cosmovisión cristiana. Es crucial entonces, como seguidores de Jesús, que tengamos como base de nuestra cosmovisión la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que identificaría o lo que validaría una cosmovisión cristiana. Si la cosmovisión que tienes no está fundamentada en la palabra de Dios, no puedes llamar a esa cosmovisión cristiana. Puedes llamarle lo que quieras, menos cristiana. La cosmovisión cristiana tiene como fundamento de verdad la palabra de Dios. Todo pasa a través del filtro de la palabra de Dios. Hay gente que dice, pero ustedes todo lo quieren comparar o todo lo quieren evaluar a partir de la palabra de Dios.
Claro, porque es que tenemos una cosmovisión, así como una cosmovisión cristiana, así como una persona no cristiana pues va a mirar las cosas con el filtro de su filosofía de vida y siempre lo va a mirar con el mismo filtro porque es lo que tiene. Nosotros tenemos que elaborar una cosmovisión cristiana. Es interesante que se hizo un estudio entre gente cristiana, gente que asiste a una iglesia, y se encontró que el 62% de esas personas declaraban ser profundamente espirituales. Decían, yo soy una persona espiritual. 62%. Ahora, de ese 62% se les preguntó a todos, esa espiritualidad, ¿cómo afecta la toma de tus decisiones? O sea, ¿tienes en cuenta tu espiritualidad para tomar decisiones? El 31% de esas personas dijo que las decisiones que tomaban, las tomaban basadas en lo que los hacía sentir bien o lo que los hacía sentir cómodos. El 18% dijeron que tomaban sus decisiones en lo que era más conveniente para ellos y el 14% dijeron que tomaban decisiones teniendo en cuenta no generar conflictos con los demás. Solo el 16% dijeron que las decisiones que tomaban, las tomaban fundamentadas, siendo personas espirituales, en la palabra de Dios. Solo el 16%. Eso nos da a nosotros una idea de la necesidad tan urgente que tenemos de generar una estrategia de vida que nos permita construir, elaborar una cosmovisión cristiana. ¿Qué significa eso entonces? Que la mayoría de personas cristianas no tienen cosmovisión cristiana. Van a la iglesia, leen la Biblia, oyen un sermón cada semana, pero no han elaborado una cosmovisión bíblica cristiana, sino que siguen viendo la vida normal como las demás personas. Más bien su fundamento está en la cultura, está en lo que aprendieron en la universidad o el colegio, o en sus experiencias de vida secular, pero no en el efecto o la puesta en práctica de los principios bíblicos. Una persona puede ser cristiana, entre comillas, ir a la iglesia, sentirse que es un ser espiritual, mas no tener una cosmovisión cristiana, porque no se fundamenta en la palabra. Tiene otras fuentes de autoridad que pueden ser, digamos, normalmente muy aceptables, pero no son la palabra de Dios. Ahora, mantener una cosmovisión bíblica y cristiana sólida nos va a permitir tener valentía como creyentes para afirmarnos en la verdad e inclusive defender la verdad de Dios frente a personas que hacen cuestionamientos o personas que quieren pasar por encima de esa verdad. ¿Por qué es eso tan importante? ¿Por qué es tan importante la valentía de la cosmovisión cristiana para dar testimonio y prueba de nuestras convicciones? Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33 dice lo siguiente: todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Dios espera que como seguidor suyo, tú tengas convicciones firmes, que vivas de acuerdo a una verdad, pero para que eso se dé, necesitas tener cosmovisión cristiana. Necesitas sentar posición, necesitas tener una postura frente a las circunstancias de la vida. Ahora, para eso se requiere tener valor. Y ese valor o esa valentía solo te la da cuando tienes una cosmovisión cristiana. ¿Te acuerdas del apóstol Pedro cuando dijo, juzguen ustedes si es mejor obedecer a los hombres o a Dios? Él tenía una cosmovisión cristiana fundamental en el mandamiento que Jesús les había dado al decirles que tenían que enseñar y que tenían que hacer discípulos. Entonces esa cosmovisión le generó una valentía para enfrentar las dinámicas pues que en ese momento se enfrentaban contra él. Entonces esta cosmovisión cristiana tiene que estar basada en el conocimiento y la comprensión de la palabra de Dios. El desafío para hoy es: empieza ya mismo a establecer una cosmovisión cristiana en tu vida. Evalúate qué es lo que tú crees realmente acerca de la palabra, qué tanta comprensión y entendimiento tienes de la palabra de Dios. Si no tienes el suficiente, empieza ya mismo a generar ese conocimiento a través de la reflexión diaria en la palabra de Dios y empieza a construir unas convicciones que finalmente llegarán a ser el filtro a través del cual tú veas la vida, tú veas todas las cosas. Entonces puedes decir que eres un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, porque tienes una manera de ver el mundo, de escuchar el mundo desde la perspectiva de la palabra de Dios. Ese es el gran desafío para nosotros. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.